Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Hola, profe. Hola, hola, José. Está saludando Anaís. Hola, Anaís, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya, vamos a comenzar la sesión del día de hoy, sesión número 6 de Administración de la Producción 2. Pero antes de eso, quiero que conversemos algunos puntos que necesito que nos coordinemos. Bueno, lo primero, ya les subí sus notas de la tarea número 1, ahí la pueden revisar. Hay algunos que lamentablemente no la entregaron, ¿cierto? Y tuvieron una mala calificación, otros que hicieron una muy buena tarea, nota 7, y otros, ¿cierto? Que la pregunta 1 hicieron un diagrama de flujo y lo que se pedía era un diagrama de proceso, ¿cierto? Se me fue, la palabra en este momento, pero bueno, no era lo que se pedía, y igual les puse una calificación nota 5. ¿Ya? Esos eran los tres puntajes que había. Eso por un lado. Segundo, hoy día les dejé el taller número 1, que tienen que trabajar en los mismos grupos que hicieron la tarea. ¿Ya? Este taller es un taller, es un caso, un mini caso que tienen que resolver, tienen que leerlo, tienen que aplicar todos los conceptos que hemos visto sobre análisis y diseño de sistemas productivos, ¿cierto? Eh, Eso en grupos de 4, y la fecha de entrega es el próximo jueves antes del comienzo de la clase, ¿ya? Antes de las 18 horas. Tienes que preparar un informe, ¿cierto? Respondiendo las preguntas que le hago en el caso, ¿ya? Para que empecemos ya a prepararnos, ya que, como les contaba, la última evaluación que es de este curso es la, la preparación de un informe donde ustedes tienen que analizar un caso que más adelante, ¿cierto? Se los voy a subir, ¿ya? Donde tienen que aplicar todos los contenidos, todos los conceptos vistos durante todo el semestre, ¿ya? Y lo tercero que les quería contar y que pudiéramos conversar, tiene que ver con la fecha de la fecha de la prueba que sería la próxima semana, según calendario. Sin embargo, he recibido algunos mensajes de que tienen muchas evaluaciones, están un poco atareados con algunas tareas administrativas y académicas. Y también yo quería proponerles que la prueba número 1 la pudiésemos hacer la semana subsiguiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver un contenido que tiene que ver con cadena de suministro, esta unidad es un poco larga, ¿ya? Tiene varios conceptos que tenemos que revisar, y no vamos a alcanzar a ver todo el contenido durante esta semana, o en esta sesión, más bien dicho. Entonces, lo que les quería proponer es que esta semana, o esta sesión, la que estamos ahora, vamos a ver la primera parte de cadena de suministro. La próxima semana vamos a ver la segunda parte de cadena de suministro, y la prueba sería ya la semana subsiguiente. Según mi calendario, la prueba debiese ser entonces el 14 de octubre. ¿Ya? Entonces les quería preguntar qué opinan. ¿Están de acuerdo con que podamos correr una semana la evaluación número 1? Dado de que no vamos a alcanzar a ver todo el contenido que está planificado para la evaluación, y además que hay algunos que también me comentaron de que necesitan un poco más de tiempo porque están con varias actividades académicas. Así que eso, ¿qué les parece? ¿Les parece bien? ¿O alguien tiene algún problema con que corramos la evaluación una semana? Por mí no hay problema, profe.
Por mi parte tampoco hay problema, profe. Quería hacer una consulta así con respecto al taller. Quizás podría ser el plazo de entrega hasta el viernes. Esa semana yo en particular igual tenía hartas evaluaciones, entonces quizás poder dar un día más de plazo para el taller podría ser viable. Me complico un poquito porque a sus compañeros de la sección anterior le di el mismo plazo, le di el plazo de una semana, entonces estarían beneficiados usted en comparación a los alumnos de la sección anterior. Así que me complica Claro, o un poco sea, el... igual ¿Mm? si lo hacen las dos secciones, no creo que la otra sección tenga algún problema tampoco. Bueno, déjame verlo, pero bueno, si necesitan un día más, no hay problema, ¿ya? Lo podemos dejar para el viernes, no hay problema. Yo voy a Ya, mandar un profe, mensaje muchas también a gracias. los alumnos de la otra sección para también darle un día más de plazo, ¿ya? Para que sea justo Ya, para las dos secciones, ¿ya? No hay problema. ya. Muchas gracias, profe. Ok. Bien, entonces, no sé, ¿hay alguien que tenga problemas con que corramos la evaluación una semana? Acá estaba viendo el chat, parece que todos están de acuerdo. No sé, ¿alguien de acá está complicado? ¿No? Bien. Entonces quedamos en eso, ¿ya? La prueba entonces va a ser el 14 de octubre, ¿ya? A las 18 horas, al mismo horario de la sesión. ¿Cómo va a ser la metodología de la prueba? Va a ser una metodología, va a ser una prueba online, va a ser una prueba, yo creo que va a contar entre 20 a 25 preguntas, no más allá de eso, no la tengo diseñada todavía, y van a ser preguntas de verdadero y falso, van a ser preguntas de selección múltiple, y eso, ¿ya? Va a ser una prueba online, ¿ok? Lo que va a entrar en la prueba va a ser todo lo que vimos referente a análisis de procesos, diseño de sistemas productivos, análisis de layout y todo lo que veamos de cadena de suministro. ¿Ya? Todo lo que veamos de cadena de suministro. Y además, les dejé también en Educandus un artículo muy interesante sobre la logística de Amazon, que también sería parte de lo que tienen que estudiar. ¿Ya? Eso es lo que se va a evaluar en la prueba número 1. Todo lo que tiene que ver con producción, lo que vimos en las sesiones anteriores, todo lo que vamos a ver en la sesión de hoy y la sesión del próximo jueves, y el artículo que ya lo tienen en Educando sobre la logística de Amazon, ¿ya? Para que puedan reforzar los conceptos que vamos a presentar el día de hoy. ¿Ya? Bien, dicho eso entonces, vamos a comenzar la sesión porque una sesión va a ser un poco más larga de lo habitual. Hay hartas cosas que vamos a conversar, así que en virtud del tiempo vamos a comenzar. La presentación del día de hoy también la tienen disponible en Educandus para que la puedan descargar y la podamos ir revisando en paralelo. Bien, voy a presentar la pantalla y comenzamos. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de partir? Ya, a ver. Acá Gabriel me pregunta si la prueba es con cámara. No, Gabriel, no te preocupes, es sin cámara. ¿Ya? Es sin cámara. ¿Alguna otra duda antes de comenzar? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien, vamos a comenzar entonces. Bien, lo que vamos a ver, la sesión del día de hoy y la sesión de la próxima semana, tiene que ver con analizar ahora lo que se llama la dirección de la cadena de suministro o gestión de la cadena de suministro, también lo pueden ver en la literatura. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Hemos aprendido
desde el punto de vista de la producción, centrado en la empresa, todo lo que tiene que ver con la transformación de los inputs, ¿cierto? Que tiene que ver con materias, materias primas, equipos, insumos, clientes, información, etcétera, que se transforma a través de este proceso que es el sistema productivo para poder transformarlos en productos terminados que son los que nosotros vamos a entregar a nuestros clientes. Esa es la mirada de producción, esa es la mirada de cómo funciona operaciones en una empresa. Sin embargo, ahora los quiero llevar a que pensemos en lo general, en cómo me voy a relacionar ahora con mis proveedores, el área de producción propiamente tal, que es lo que vimos, y también cómo llegamos con este producto terminado hacia mi cliente final. Y eso es lo que se llama la cadena de suministro. ¿Ya? La cadena de suministro tiene muchos eslabones. Podemos encontrar cadenas de suministros muy complejas o cadenas de suministros muy simples. Y la cadena de suministro tiene que ver con gestionar todas las actividades que tienen que ver con disponer del producto terminado hacia mis clientes y por otro lado, tengo que preocuparme de todas las actividades que son necesarias para poder abastecerme de materias primas, por ejemplo. Y además hay actividades intermedias que tienen que ver con el almacenamiento, gestión de inventario, gestión de stock y también con la distribución. ¿Ya? Vamos a ver también algunas actividades que tenemos que tener en consideración al momento de llevar el producto terminado hacia el cliente final. ¿Ya? Bien, entonces quiero partir con esta frase del profesor Porter, que ya lo habíamos conversado en algunas sesiones anteriormente, y tiene que ver con que la competencia, para poder saber si voy a hacer una empresa competitiva, no tiene que ver con que yo me voy a comparar con la propia empresa, con mi competencia, sino que la competencia viene dada entre cadenas de suministro, que es lo que se ha venido trabajando este último tiempo. Entonces, si la empresa es capaz de gestionar de forma eficiente la cadena de suministro, finalmente la empresa va a ser más competitiva que su competencia porque va a manejar de mejor manera su cadena de suministro. No tenemos que pensar que nuestro éxito va a estar dado porque hagamos bien la función de operaciones, lo que tiene que ver con producción, sino que tenemos que ampliar, ¿cierto?, nuestra visión, nuestra mirada, para poder coordinar todas las actividades que son necesarias, porque operaciones es una parte de la cadena de suministro. Ahora tenemos que preocuparnos de todas las actividades que están involucradas para tener éxito en la producción de los bienes o servicios que nosotros estamos ofreciendo al mercado. Entonces, el profesor Porter, ¿qué nos dice? Nos dice que en el futuro, ahora, ¿cierto?, la competencia no se dará de empresa en empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministro. Y eso va a implicar de que nosotros tengamos que ser eficientes en todas las actividades que vamos a ver en un momento más. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder disminuir los costos, disminuir los riesgos, ¿cierto? Que finalmente es lo que nos va a dar el éxito o fracaso de la empresa. Bien. Lo primero entonces que tenemos que entender en una cadena de suministro, ¿qué es finalmente la cadena de suministro? ¿A qué llamamos cadena de suministro? El nombre algo nos dice, ¿cierto? Suministros, o sea, yo me estoy abasteciendo de materias primas, insumos. Pero más allá de solamente suministrar algo, sino que la cadena de suministro tiene que ver con la coordinación de todas las actividades que, que la empresa va a tener que realizar para, por un lado, abastecerse y por otro lado, ¿cierto?, llegar con el producto hacia nuestro cliente. Entonces, en ese proceso van a haber varios eslabones con cual nosotros vamos a tener que coordinar. Como por ejemplo, vamos a tener que coordinar
todas las actividades que tienen que ver con nuestros proveedores. Y vamos a ver, ¿cierto?, cómo yo voy a seleccionar al proveedor. ¿Cuáles son las características que tienen que tener nuestros proveedores? ¿Voy a seleccionar muchos proveedores? ¿O voy a trabajar con pocos proveedores? ¿O voy a hacer actividades que antes hacían un proveedor y lo voy a hacer yo ahora? Que eso se llama integración vertical. Vamos a ver cómo van a llegar o cómo voy a abastecer de materias primas a la empresa, cómo voy a gestionar el almacenamiento de estas materias primas, y eso es lo que se llama logística de entrada, para que posteriormente pasen al área de producción, donde ya definimos cuál es nuestro sistema productivo, y ahora, ¿cierto? Una vez que ya tengo mi producto terminado, voy a tener que gestionar cómo llego con este producto terminado hacia mis clientes. Y eso es lo que se llama logística de salida. Entonces vamos a ver todas las etapas que tenemos que coordinar para que esta cadena funcione de forma eficiente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las principales áreas que vamos a tener que coordinar? Vamos a tener que coordinarnos con los proveedores, por un lado, vamos a tener que coordinarnos con los fabricantes o los prestadores de servicio, que son el área de operaciones, producción, y luego, ¿cierto?, tenemos que ver todo lo que es la distribución, que podemos tener mayoristas o minoristas, ¿ah?, dependiendo la cadena de suministro que tengamos como empresa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cadena de suministro? ¿De qué tenemos que preocuparnos? Tenemos que preocuparnos de coordinar todas las actividades que implican, ¿cierto?, el abastecimiento y la distribución. ¿Para qué? ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de maximizar la ventaja competitiva y los beneficios para el consumidor final. Y eso va a implicar, ¿cierto?, tomar decisiones, tener indicadores de gestión. Por ejemplo, si es que yo tengo mi producto terminado, tenemos que medir el rendimiento de la cadena de suministro. Y ese rendimiento de la cadena de suministro nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver con los stocks o el inventario que se va a generar en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. Entonces ahí tenemos que tomar decisiones como, por ejemplo, ¿cuánto inventario es necesario tener en mi bodega? ¿Cuál es la cantidad? ¿O cada cuánto tiempo me tengo que abastecer? Y por otro lado, si es que voy a llegar con este producto final hacia mi cliente, vamos a tener que tomar decisiones sobre qué medio de transporte voy a utilizar, cómo me voy a mover de un punto a otro. Y para ello es muy importante definir los KPI, los indicadores de gestión. Por ejemplo, el tiempo de entrega, el costo, ¿cierto? Y un sinfín de indicadores que uno podría tener para poder ir viendo si es que estamos haciendo las tareas de forma eficiente o no, para poder determinar finalmente cuál es el costo del transporte. ¿Voy a llevar el camión consolidado a carga completa? ¿Qué tipo de transporte voy a utilizar? ¿Voy a llevar el producto por carretera, aéreo, marítimo? Entonces son todas esas decisiones que tenemos que tomar al momento de definir cuál va a ser mi cadena de suministro. Acá tenemos una cadena de suministro. Entonces lo que vimos al principio de las sesiones, las primeras sesiones, nosotros nos centramos en producción, ahí donde dice procesadores, ¿ah? La producción, operaciones. Definimos cómo voy a hacer el producto final. ¿Cuál va a ser mi sistema productivo? ¿Cómo va a ser el layout? ¿Cuántas líneas de producción voy a tener? En eso nos centramos. Pero fíjense cómo está armada esta cadena de suministro. Tenemos que preocuparnos no solamente de operaciones, hay muchas más actividades de las cuales también tenemos que preocuparnos. Como por ejemplo, los proveedores. ¿Cuántos proveedores voy a tener? ¿Cómo voy a hacer la selección? ¿Voy a tener una relación con ellos a largo plazo o voy a tener una relación a corto plazo? Todo eso va a depender
de qué tipo de producto y qué volúmenes de producción también estamos diseñando, que fue la parte inicial que vimos. Luego tenemos que ver si, cómo voy a llegar hacia mi cliente final. ¿Voy a utilizar distribuidores? ¿Voy a tener centro de distribución? ¿Voy a trabajar con minoristas? Todo va a depender de cómo vamos a diseñar nuestra cadena de suministro. ¿Ya? Entonces, si vemos el flujo, y el flujo puede ser de izquierda a derecha, que es lo lógico, ¿cierto? Que va, el flujo va hacia el cliente final, voy llevando estos productos hasta mi cliente final, pero también puede ser de derecha a izquierda, en sentido inverso, como por ejemplo, cuando tenemos que hacernos cargo de los productos defectuosos. Y cuando yo me tengo que hacer cargo de traer, por ejemplo, esos productos hacia mi fábrica, ese proceso se llama logística inversa. Y ahora la logística inversa está tomando mucha fuerza, mucha relevancia, porque están saliendo algunas leyes, que ya salió, la ley que se llama Ley Extendida, perdón, Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la ley REP, no sé si alguien la ha escuchado, la ley REP, que entra en vigencia el próximo año. ¿Y qué hace la ley REP? ¿Cuál es el foco de la ley REP? Es poder definir cuáles son los productos prioritarios dentro de una lista que está, y específicamente podríamos hablar de los embalajes, envases y embalajes, como por ejemplo una empresa que se dedica a fabricar refrescos o bebidas y que pone en el mercado envases de plástico, el PET, ¿cierto? ¿Qué dice la ley RED? Si tú colocas envases o productos que son prioritarios para la ley, tú tienes que hacerte cargo de recuperar en base a unas ciertas cuotas de recuperación y hacerte cargo de traer todos esos envases que pusiste en el mercado. Y eso se hace a través de un sistema integrado de gestión. No es de que sea un software, ¿ya? No. Quizá el nombre llama confusión. El sistema integrado de gestión es que todas estas empresas que están sujetos a la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley REP, tienen que crear una nueva empresa autónoma y esa empresa autónoma se llama Sistema Integrado de Gestión. Y esta empresa, Sistema Integrado de Gestión, es quien se va a preocupar de hacer la recogida, la vuelta, la recuperación de estos envases y embalajes, por ejemplo. Y año a año tienen que cumplir con cierta cuota. Parten con un porcentaje bajo de 10-15%, hasta que al cabo de 10 a 15 años tienen que recuperar cerca del 60% de lo que se pone en valor. Entonces, como se pueden dar cuenta, no solamente el flujo de materiales va desde la fábrica hacia mi cliente. Con esta ley, que ya salió en los decretos supremos y entra en vigencia el próximo año, ahora también vamos a tener que preocuparnos de la logística inversa, de hacerme cargo de esos envases y embalajes que están puestos en el mercado y además tengo que hacer un tratamiento sobre ellos. Es decir, tenemos que fomentar el reciclaje, por ejemplo. Y también existe la ley del plástico de un solo uso. Entonces ahí también hacemos, ¿cierto?, el link con el sistema productivo que uno puede diseñar. Dado de que va a estar prohibido el uso del plástico de un solo uso, entonces el sistema productivo tiene que ser capaz de absorber estas nuevas condiciones. La línea de producción va a estar preparada para hacer los ajustes necesarios de diseño, por ejemplo. Vamos a tener que diseñar nuevos tipos de envase. Y ahí, ¿cierto? Operaciones tiene que coordinar con el departamento de ingeniería para poder, ¿cierto?, cambiar el tipo de envase. Si es de plástico, por ejemplo, ya no puede ser usado. Entonces, ahí viene lo que yo les decía de que el sistema de producción que se diseñe
debe ser capaz de tener cierta flexibilidad para los distintos cambios que podrían venir, ya sea por la ley REP de recuperación o por leyes, ¿cierto?, que fomentan el medio ambiente, como la ley de el plástico de un solo uso que va a prohibir, ¿cierto?, estos tipos de envases. ¿Okay? Entonces la cadena de suministro, como se pueden dar cuenta, toma un rol principal, un rol muy importante en todo esto, porque todo eso que le acabo de comentar va a implicar mayores costos. Entonces, para que, como van a aumentar los costos por estos nuevos sistemas de gestión, claramente tenemos que ser eficientes y optimizar en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro para que el precio unitario no se eleve. Lo más probable es que a lo mejor va a aumentar un poco, porque tenemos que hacernos cargo de toda esta logística inversa. Pero el desafío es poder ser eficiente, poder hacer las coordinaciones necesarias, hacer una buena planificación de la producción. Y ahí viene la relevancia de poder tener buenos proveedores que sean confiables y puedan cumplir la planificación que el departamento de planificación va a entregar. Vamos a trabajar sobre un plan agregado de la producción y luego vamos a hacer distintas bajadas a distintos planes. Plan maestro de la producción y planificación de requerimiento de materiales. Y la planificación de requerimiento de materiales está directamente relacionado con los proveedores. Si un proveedor no cumple la planificación, eso se va a traducir en que hacia adelante lo más probable es que yo no pueda cumplir con las fechas de entrega. Y ahí vienen los KPI que nosotros decidimos, o definimos, mejor dicho. ¿Voy a cumplir en tiempo y forma la entrega del producto? ¿El cliente va a estar conforme con la entrega? Entonces ahí empiezan, ¿cierto?, distintas decisiones que uno tiene que tener sobre la mesa para que la cadena de suministro sea lo más eficiente posible. ¿Cuáles son las partes que tiene una cadena de suministro entonces? Tiene tres partes principales. Podrían haber más o subetapas en cada una de estas etapas. Entonces tenemos por un lado suministro, que tiene que ver con abastecimiento, compras y proveedores. Producción, que tiene que ver con gestión de operaciones propiamente tal. Y la distribución, que tiene que ver con todas las etapas de la logística de salida, de cómo llego con este producto hacia mi cliente. Por lo tanto, ¿cuáles son los departamentos que van a estar relacionados en la cadena de suministro? Acá hay algunos. Dependiendo de la cadena de suministro, nosotros podrían haber más, pero estos son los principales. Desde el punto de vista de los proveedores, un departamento muy importante tiene que ver con el departamento de compras, ¿ya?, que es quien se va a encargar de coordinar el abastecimiento con nuestros proveedores. Dentro del fabricante o producción, ¿cierto?, vamos a tener el área de planificación, quien va a dar los lineamientos para que el departamento de producción o operaciones fabrique o produzca ciertos productos, ¿cierto?, lo que estemos analizando, en base a la planificación que este departamento nos va a entregar. Y eso es lo que se llama planificación agregada. Y producción va a ser el plan maestro de la producción. Y por otro lado, planificación va a tener que hacer el plan de requerimientos de materiales para que el departamento de compras pueda coordinar con los proveedores. Acá, como se pueden dar cuenta, está todo relacionado. Luego de producción, tenemos el departamento de logística, que es quien se va a encargar de hacer el movimiento de estos productos dentro de dos puntos. Y ahí pueden haber también múltiples opciones. Voy a trabajar con un centro de distribución
o voy a tener más de un centro de distribución? ¿Me voy a internacionalizar mis operaciones o no me voy a internacionalizar? ¿Qué tipo de sistemas de envío voy a utilizar? ¿Okay? Hay varias decisiones que más adelante vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. Y por último tenemos ventas, ¿cierto? Que está relacionado con marketing, que es quien nos va a traer la demanda para poder que el departamento de planificación pueda hacer los distintos planes de producción. Y obviamente ventas tiene que ver con la satisfacción del cliente. ¿Llegó el producto conforme? ¿Llegó en el tiempo? ¿En la calidad? ¿Llegó con el embalaje correspondiente? ¿Hubo daños del producto? Entonces acá tenemos que empezar a relacionar todo lo que tenga que ver con el movimiento de productos desde el proveedor y hasta nuestro cliente. Entonces, dadas las etapas que vimos anteriormente, ahora tenemos que ver, bueno, cuáles son los puntos críticos en la gestión de la cadena de suministro. Y acá hay algunos que les quiero comentar. Primero, compras es un punto crítico en la gestión de la cadena de suministro porque es el encargado de la relación con los proveedores y del grado de fiabilidad en las entregas. Entonces, compras tiene que preocuparse de seleccionar al proveedor y preocuparse también de que el proveedor cumpla con los tiempos de entrega que están definidos y que va a venir, ¿cierto? Un input importante va a venir del departamento de producción, que es quien les va a entregar el plan de requerimiento de materiales que necesita producción para poder hacer todo lo que está comprometido para entregar a los clientes. ¿Okay? Abastecimiento está muy relacionado con compras. ¿Ah? Por así decirlo, abastecimiento es la gerencia y compra va a ser un departamento de esta gerencia de abastecimiento. Entonces, abastecimiento es un punto crítico también porque se tiene que preocupar de hacerle seguimiento de los pedidos que hizo el departamento de compra y controlar el ciclo del pedido. ¿Está cumpliendo con las entregas? ¿Está cumpliendo con la cantidad que el proveedor se comprometió? ¿Está entregando en buenas condiciones las materias primas? Etcétera. Todo lo que tiene que ver con el control del ciclo del pedido. Planificación. Crítico. Este departamento de planificación es crítico porque es quien va a entregar la planificación a operaciones o a producción en base a la planificación agregada y por otro lado va a entregar la planificación al departamento de compras para que, valga la redundancia, haga las compras de todo lo que yo necesito para poder producir el producto final. Entonces acá planificación, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que definir todos los parámetros de cálculo de las necesidades y controlar y el control sobre la previsión de ventas. Entonces planificación está también muy relacionada con el departamento de marketing. Porque todos los planes que vamos a ver más adelante están relacionados con una proyección de la demanda o un pronóstico de la demanda. Entonces también les voy a enseñar a ustedes a que podamos hacer buenos pronósticos de la demanda a base de modelos matemáticos para que tengamos, ¿cierto?, mayor certeza. Nunca le vamos a chuntar al 100%, pero sí podamos hacer una proyección para poder nosotros preocuparnos y determinar, bueno, ¿cuánta materia prima necesito? ¿Cierto? En base a el pronóstico de la demanda que este departamento de planificación hizo en base a las ventas o los clientes que marketing pudo haber conseguido. Producción es crítico también en la cadena de suministro, muy crítico. ¿Por qué es tan crítico, cierto? Porque
obviamente es quien controla el tiempo de producción, los costos, los tiempos de recambio de las máquinas, y es quien finalmente nos va a entregar los productos terminados, pero previo a todo lo que hemos conversado anteriormente, previo a que Compras nos entregue los insumos, que Abastecimiento pueda hacer el seguimiento pedido, y obviamente en base a que el departamento de planificación haga los distintos planes de control de la producción. ¿Okay? Una vez que yo tengo mi producto terminado, también tenemos que preocuparnos del almacenamiento o el almacenaje. Vamos a tener, ¿cuántas bodegas vamos a tener? ¿Cuál va a ser la capacidad de mi bodega? Entonces también el almacenaje es un punto crítico en la gestión de la cadena de suministro. Tenemos que preocuparnos de todas las operaciones de recepción de las materias primas, del almacenaje, de la preparación de pedidos. Entonces acá también uno podría separar el almacenaje en bodega de materias primas, o también podríamos tener una bodega de productos terminados. Todo va a depender de cómo se haya realizado el diseño del sistema productivo. Y por último, otro punto crítico que siempre tenemos que estar atentos tiene que ver con distribución. Entonces acá, distribución tiene que decidir, bueno, cuál es la flota que voy a disponer, y que esa flota tiene que ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las demandas de las entregas. Y esa demanda, insisto, viene del departamento de producción. Entonces acá también hay decisiones importantes que tenemos que tomar, en distribución principalmente. Por ejemplo, nos vamos a preocupar de, ¿nosotros vamos a hacer la distribución? ¿Nosotros vamos a hacer esas actividades de la logística? ¿O la voy a subcontratar y voy a tener un operador logístico que es quien se va a encargar de la distribución y llegar con el producto a mi cliente final? Va a depender, ¿cierto?, de el diseño que tengamos de nuestra cadena de suministro. Bien, partamos entonces con una de las primeras etapas que tenemos que preocuparnos, que tiene que ver con abastecimiento y la operación de compra. ¿Ya? Primer eslabón de la cadena de suministro, el abastecimiento. Muy importante, ¿cierto? ¿Cómo me voy a hacer cargo de las materias primas, insumos y todo lo que yo necesito para poder producir a través de este sistema de transformación, que es tecnología finalmente, que son el sistema productivo, para poder tener finalmente mi producto terminado? Entonces, ¿cuál es la definición de abastecimiento? Y se las voy a leer acá. Dice, es la gestión de aprovisionamiento es el conjunto de operaciones que realiza la empresa para abastecerse de los materiales necesarios cuando tiene que realizar las actividades de fabricación o comercialización de sus productos. Entonces acá tenemos que preocuparnos de todas esas actividades o todas esas operaciones que tienen que ver con el abastecimiento, con el suministro, con disponer de todo lo necesario para poder hacer todas las actividades de fabricación o comercialización de productos. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales funciones que va a tener el departamento de abastecimiento o la gerencia de abastecimiento o el área de abastecimiento, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser sus principales funciones? Primero, adquirir los materiales necesarios para la elaboración o comercialización de productos. Eso es lo crítico, ¿cierto? De eso tenemos que preocuparnos. Esa es la función principal de abastecimiento. Segundo, también una de las principales funciones es
gestionar el almacenaje de los productos, aplicando técnicas que permitan mantener los stocks mínimos de cada material. Y la tercera tiene que ver con controlar los inventarios. Entonces acá, pensemos en una empresa que tiene muchos productos distintos. Eso se llama SKU. Entonces imagínense lo complejo que es preocuparse de todos estos SKU. Supongamos que una empresa tiene 1000 SKU, 1000 productos distintos. Entonces preocuparse de gestionar el almacenaje y el control de inventarios se va a volver una tarea compleja de realizar. Y ahí viene, lo que uno tiene que hacer es dividir o segmentar todos los productos que tiene la empresa en distintas clases. En clase A, en clase B y en clase C. ¿Ya? Y eso es lo que se llama un modelo ABC, ¿ya? Que lo vamos a ver cuando veamos, ¿cierto?, en detalle la gestión de inventarios. Entonces, los productos clase A son los productos que son nuestros productos estrella. Generalmente, el 20% de los productos nos van a entregar el 80% de nuestros ingresos. ¿Ok? Eso es lo que dice la regla general. Podrían haber algunos cambios, obviamente. Los productos clase B es que el 15% de los productos, me confundí, el 50% de los productos nos van a dar o se va a traducir en el 15% del total de los ingresos. Y los productos clase C es el porcentaje restante, por ejemplo, el 30% de los productos, nos va a dar, ¿cierto?, el 5% de los ingresos. Entonces, claramente, si nosotros somos capaces de hacer esta división en los distintos tipos de productos o clases, clase A, clase B, clase C, obviamente el tratamiento que uno le va a dar a estos productos divididos por estas clases es distinto. Los productos clase A, claramente tenemos que preocuparnos de que no existan quiebres de stock y que el aprovisionamiento sea de forma continua. Tener un control de cuando llega a un nivel mínimo el stock, pueda yo tener o hacer un pedido para no quedarme sin stock, por ejemplo. Pero van a haber otros productos de clase C o clase D que a lo mejor no es necesario hacer una revisión continua del inventario, sino que vamos a tener que preocuparnos de hacer una revisión periódica. Como por ejemplo, revisamos el inventario cada 2 semanas o una vez al mes. Porque son productos que no le voy a poner tanto esfuerzo, eso se traduce en costo, sino que el esfuerzo principal tiene que estar dado por los productos clase A, que es donde yo tengo que hacer una revisión continua del inventario. ¿Ya? Obviamente lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿ya? Pero quiero que se queden con el concepto. Entonces acá uno podría ver, ¿cierto?, cuáles son las diferencias entre las funciones de aprovisionamiento y compras. Son diferencias muy pequeñas, ¿ya? Aprovisionamiento, piénsenlo como que es la gerencia, y compras va a ser un departamento dentro de esta gerencia de abastecimiento. Entonces, aprovisionamiento, ¿de qué se va a preocupar? Más, ¿cierto?, de lo general, que tiene que ver con predecir las necesidades en base a la planificación de requerimientos de materiales. Vamos a planificar y gestionar las compras. Se tiene que preocupar de minimizar la inversión en stock. No es necesario tener mucho stock, sino que tengo que tener lo justo y necesario en base a los modelos de gestión de inventario que
vamos a ver más adelante, ¿cierto? En unas sesiones posteriores. Establecer un sistema de información eficiente sobre el inventario. Vamos a hacer una revisión continua o una revisión periódica de los productos y obviamente tiene que cooperar con el departamento de compras. Compras, por otro lado, ¿de qué se va a preocupar? Se va a preocupar más de las tareas operativas y tiene que ver con buscar proveedores competitivos, hacer la selección de los proveedores, adquirir los materiales con la calidad necesaria en base a la selección de proveedor que se haga, conseguir la mejor relación precio-calidad en base a cotizaciones, especificaciones técnicas, características de los proveedores, etc. Conseguir los suministros a tiempo para que los materiales estén disponibles cuando se necesitan, en base a lo que aprovisionamiento o abastecimiento tenga como planificación. ¿Ok? Adquirir materiales estándar para reducir los costos de adquisición, siempre y cuando, ¿cierto?, estemos trabajando bajo un modelo de productos estandarizados, productos masivos. ¿Mm? Porque si es personalizado o muy específico, claramente no puedo tener materiales estándar, sino que va a tener que ser un proveedor dedicado, si es que algo muy específico de lo que nosotros tenemos que preocuparnos de tener, ¿cierto? Para que producción lo pueda hacer. Y obviamente, ¿cierto? Tiene que cooperar con otras áreas de la empresa. Entonces, si estamos ahora pensando en abastecimiento, que tiene que ver con el suministro de todo lo necesario para que producción pueda disponer y poder tener el producto final, el ciclo de abastecimiento que se debe seguir es el siguiente. Primero, tenemos que determinar las necesidades en base a la planificación que se haga de todos los requerimientos de materiales que yo tenga que disponer para que producción lo tenga en tiempo y forma para poder cumplir con el plan de producción. Determinar la fuente de adquisición. ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿De dónde voy a sacar los recursos? 3, tenemos que hacer una selección del proveedor en base a las distintas características que tenga el proveedor. Tiempo de entrega, costos, características específicas. Y esta parte es súper importante, porque si nos equivocamos en la selección del proveedor, eso podría traer problemas en la planificación que viene más adelante. Si hago una selección errónea del proveedor y no cumple con los tiempos de entrega, lo más probable es que yo no pueda cumplir con la entrega que estaba planificada en cierta fecha a un cliente en particular. Entonces ahí viene también lo que abastecimiento tiene que tener claro, que es cómo minimizo ese riesgo en base a el almacenamiento y la gestión del stock que uno podría tener. Pero tampoco nos podemos llenar de stock innecesario, porque eso se traduce en costo, en un costo de almacenamiento, en un costo de preparación. Entonces tengo que tener lo justo y necesario para cuando tenga este tipo de problema de quiebre de stock, yo poder reaccionar de forma rápida y que la planificación pueda seguir siendo la que yo hice inicialmente. El cuarto punto que tenemos que preocuparnos en este ciclo de abastecimiento tiene que ver con hacer la gestión del pedido y la orden de compra. Dado de que tengo seleccionado el proveedor, bueno, le vamos a hacer la orden de compra donde están todas las características que el proveedor tiene que cumplir. Tiempo de entrega,
precio, cantidades, forma de entregar, el embalaje, etcétera. Distintas características que podrían existir. El punto 5 tiene que ver con supervisar el pedido. Dado de que emití la orden de compra, abastecimiento, como lo vimos anteriormente, se encarga de hacer la supervisión o el seguimiento a los pedidos. Y eso tiene que ver con la supervisión, para poder tener certeza si es que el proveedor va a cumplir con los tiempos de entrega. El punto 6 tiene que ver con la entrada de mercaderías y gestión del stock. Por ejemplo, tengo que tener una bodega de materias primas para poder recibir la mercadería, hacer el recuento y poder disponer del espacio físico donde voy a guardar estas materias primas que me van a servir para poder después tener mi producto terminado. Y una vez que yo esté aprobado, ¿cierto? Hice la entrada de mercadería, hice el chequeo, conté, y estamos de acuerdo con lo que el proveedor nos entregó, bueno, ahí viene el control de la factura y finalmente la gestión de pagos. ¿No? Ese es el ciclo básico de abastecimiento que debiésemos seguir. Entonces, cuando uno decide trabajar con proveedores, uno también acá tiene que tomar una decisión muy importante, y esta es una de las primeras decisiones que se deben tomar. ¿Voy a fabricar o comprar? ¿O voy a externalizar o subcontratar? También va a depender, ¿cierto? Va a depender de la capacidad productiva, va a depender del tipo de producto, va a depender de las características del producto, va a depender del tiempo que yo tenga disponible para poder entregar este producto comprometido a mi cliente. Van a haber distintas variables que uno podría tener sobre la mesa para poder tomar esta primera decisión, que es una de las decisiones más importantes dentro de todo este ciclo de la gestión de la cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos un mayorista, por ejemplo, no somos fabricantes, sino que somos mayoristas, estamos en un eslabón más adelante, más arriba, eso se llama aguas arriba, el concepto que se utiliza. Un mayorista o un minorista compra todo lo que vende, pero existen otro tipo de operaciones que no es solamente llegar y revender, sino que hay que hacer un proceso de transformación a través de la línea de producción, por ejemplo, y que son los fabricantes, restaurantes y ensambladores de productos, que ¿qué es lo que hacen? Compramos los insumos y los transformamos en producto final a través de este proceso de tecnología que está diseñado en base a el sistema de producción que uno defina. Entonces acá uno puede decir, bueno, si es que no tengo la capacidad productiva necesaria en base al volumen de producción y existe un proveedor que me permita y me asegure la misma calidad, bueno, entonces una buena decisión puede ser en que yo voy a subcontratar a este proveedor. ¿Y cuál es el concepto de la subcontratación o la externalización? El concepto es que yo voy a transferir actividades que son internas de la empresa, se lo voy a pasar a un proveedor externo, ya sea una parte subcontratada puede ser en el abastecimiento o en producción propiamente tal, voy a externalizar el ensamblaje de cierto producto, por ejemplo, o también podría ser que es lo más típico, lo que ustedes me imagino que se están imaginando, que es externalizar la logística a través de operadores logísticos, como por ejemplo Chile Express, Starken, DHL u otro,
que son empresas especializadas en una parte que también debiese ser responsabilidad de la empresa. Entonces aquí también uno toma la decisión en base a lo siguiente. ¿Por qué yo debiese externalizar? Primero, ¿cierto? Porque yo no soy experto en logística, por ejemplo. Mi core business está en la producción, en la elaboración del producto. Ese es mi foco, producir. Y si yo no subcontrato esta parte de la cadena de suministro, que es la logística, probablemente lo pueda hacer. Pero eso va a implicar a que tengo que tener una flota, tengo que preocuparme de la mantención de los vehículos, tengo que preocuparme de tener una plantilla de trabajadores, tengo que preocuparme de las vacaciones, tengo que preocuparme de las licencias médicas, tengo que preocuparme, ¿cierto?, de que si falla un chofer, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Entonces, el foco principal, que es producción, podría desviar nuestra atención y a lo mejor, si no sabemos hacer bien ese trabajo, podría aumentar los costos por el desconocimiento, porque no somos expertos en esa parte de la cadena de suministro que es la logística. Y muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Subcontratan esa parte y se olvidan de todos los problemas que eso puede ocasionar. Ahora es problema de la empresa externa que me tiene que disponer los camiones que yo les pida y ellos verán, es su problema, ¿cierto?, de cuántas personas tienen que contratar, el tema de los turnos, vacaciones, demandas, etcétera. Eso ya no es mi problema. Entonces me preocupo solamente de lo que es el foco principal de mi negocio, el core business, ¿cierto? Yo me preocupo de producir y le dejo esa tarea específica a alguien que sea especialista en el tema, como por ejemplo un operador logístico, es un claro ejemplo. O por ejemplo, si es que estamos pensando en una viña, ¿cuál es el foco principal? Elaborar vino, o sea, elaborar, ¿cierto? O embotellar vino, mejor dicho. ¿Mm? Entonces ahí también uno puede subcontratar o externalizar ciertas partes de la operación, como por ejemplo los guardias, el servicio de casino, el soporte informático, todo eso lo externalizo, porque no es mi competencia principal. Mi competencia principal es embotellar el vino, ¿cierto? Para que quede, ¿cierto?, de buena calidad, disminuir los costos y tenerlos disponibles, ¿cierto?, en tiempo y forma para que se vaya en un embarque a China, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera realizar, yo podría, ¿cierto?, externalizar ciertas partes que no es el foco principal de la empresa y le dejo esa actividad a empresas que sean expertas en esta parte que yo estoy transfiriendo. Entonces, ¿cuáles pueden ser las ventajas de hacer esta subcontratación, del outsourcing, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero, permite destinar recursos para otros propósitos, permite a la empresa enfocarse en su actividad principal, permite, ¿cierto?, optimizar los procesos y aumentar la eficiencia, porque estoy preocupado de mi core business y me despreocupo de cosas externas que me pueden sacar del foco. Si yo hago outsourcing, también puedo aumentar la calidad del servicio al ser especializado, porque tiene los software necesarios, tiene para poder tener control de la existencia, para que llegue en buenas condiciones el producto al cliente final, por ejemplo. Mejora el control del costo, porque me preocupo de el costo de producción simplemente. Y los costos externos, ¿cierto? Todo va a estar claro porque va a estar todo subcontratado.
reducción del costo de personal. Voy a disminuir mi plantilla, porque todos los trabajadores que van a ser transferidos a estos operadores logísticos, por ejemplo, no van a ser parte de la plantilla de la empresa, sino que van a ser parte de la empresa que se va a encargar de hacernos esta parte del proceso que yo estoy transfiriendo. Operadores logísticos, guardias, servicio casino, soporte informático, por ejemplo. Entonces, para poder hacer este outsourcing, esta externalización, bueno, yo tengo que hacer una buena selección de los proveedores. Y sabemos que todo tipo de organización, ya sea pública o privada, requiere de abastecerse de insumos, materias primas, servicios. Entonces, uno podría subcontratar cierta parte. O, si no subcontrato, bueno, tengo que tener buenos proveedores que me aseguren la calidad de las materias primas para poder, ¿cierto?, elaborar mi producto final. Entonces, todas estas empresas, ya sean públicas o privadas, deben realizar este proceso de búsqueda y selección de proveedores. ¿Para qué? Para asegurarnos, ¿cierto?, que sea la mejor empresa del mercado o la empresa que satisfaga, ¿cierto?, nuestras necesidades, que me permita, ¿cierto?, tener un menor costo, por ejemplo. Vamos a ver esta estrategia de suministro y vamos a hacer el break, ¿ya? Entonces, para poder después determinar cómo yo me voy a abastecer en base a la selección de los proveedores, uno puede considerar tres estrategias. Estrategia número 1, voy a definir que voy a trabajar con muchos proveedores. Podría ser una estrategia de suministro. O voy a decidir que voy a trabajar con pocos proveedores, que podría ser también una buena estrategia de suministro. Y la tercera estrategia es que, bueno, voy a empezar a hacer integración vertical. ¿Y qué es la integración vertical? Son actividades que antes lo hacía un tercero, un proveedor, ahora las voy a internalizar y las voy a hacer propias. Y yo voy a hacer esta parte del proceso. Veamos entonces qué es lo que significa cada una de estas estrategias. Cuando nosotros trabajamos con muchos proveedores, es porque el producto es estandarizado. O sea, que tengo muchos proveedores que me pueden abastecer de las materias primas porque todos tienen las capacidades técnicas y necesarias para que me entreguen las materias primas, insumos, y yo pueda hacer el producto final, porque son productos estandarizados. Entonces acá yo podría lanzar una orden al mercado y acá empieza la competencia entre los proveedores. Por eso yo no me caso con uno. No voy a hacer una relación a largo plazo, sino que cuando estamos trabajando con productos estandarizados, nuestro foco principal es que tenemos que preocuparnos del proveedor que nos entregue la oferta más barata, preocuparnos del costo. Ese es nuestro foco. Y por eso no me caso con ningún proveedor. No existe una relación a largo plazo con un proveedor. A medida que voy necesitando de algún producto, de algún insumo o de algo, simplemente coloco la oferta en el mercado y los proveedores, ¿cierto?, van a empezar a pelear entre ellos, en el buen sentido de la palabra, obviamente, y nosotros como empresa vamos a decidir por, obviamente, que cumpla con las características técnicas, las especificaciones, obviamente, pero la decisión más lógica que debiese tener la empresa es decidir por el proveedor que me entregue la oferta más barata. En esta estrategia, el costo es lo más importante.
Pero podría también haber una estrategia de utilizar pocos proveedores. Y eso se da cuando los productos no son estandarizados. Más bien son productos personalizados en base a las características propias que el cliente le quiere dar a su producto. Está customizado. Entonces, cuando hay características muy específicas del producto, entonces ahí es muy importante tener una buena relación con este proveedor y ahí se hacen contratos y convenios que sean a largo plazo, porque cambiarme de un proveedor a otro cuando es algo muy específico, ese costo es muy alto. Porque si llega otro proveedor, lo más probable es que la calidad sea distinta o no conozca las necesidades del cliente y probablemente, ¿cierto?, no voy a llegar con la calidad prometida o que el cliente estaba acostumbrado. Entonces, esta estrategia de pocos proveedores viene más bien dada por productos que sean más personalizados. Y como voy a tener una relación a largo plazo con los proveedores, eso le va a permitir a ellos generar economías de escala, que puedan comprar en grandes volúmenes y eso me va a disminuir el costo. La curva de aprendizaje va a ser menor, porque como llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, una relación a largo plazo, conocen muy bien cuáles son las características o lo que nosotros queremos como característica o bien digo, como característica de cierto insumo que se debe cumplir, una especificación técnica. ¿Okay? Y por último, tenemos la integración vertical, que puede ser, bueno, no voy a trabajar con más proveedores, me aburrí de los proveedores, ninguno cumplía mis expectativas. Entonces voy a hacer un esfuerzo y ahora las actividades que desarrollaba un proveedor, ahora las voy a hacer yo con mis propios recursos. Voy a internalizar actividades que eran externas, ahora las voy a hacer yo como empresa. Esto es lo que se llama una integración vertical. Entonces, si yo hago una integración vertical, eso me puede ayudar a tener mayores oportunidades, pueden haber reducción de costos, mayor calidad, entrega puntual, reducción de inventario, dado de que ninguno de los proveedores cumple con nuestras expectativas. Entonces yo decido, bueno, yo voy a hacer ahora lo que antes hacía un proveedor. Y puede haber una integración, ya sea una integración hacia adelante, integración aguas arriba, o una integración hacia atrás. Entonces acá hay algunos ejemplos. Pepsi, por ejemplo, hizo una integración vertical hacia adelante y ahora hace su propio embotellado. Antes lo hacía una empresa externa. Entonces, dado de que hubo algunos problemas, no cumplieron con las características, cierto diseño, bueno, ahora lo que hace Pepsi es que tiene sus propias embotelladoras. Me integré hacia adelante. Apple, por ejemplo, también es un claro ejemplo de integración vertical. Y Apple tiene integración vertical hacia adelante e integración vertical hacia atrás. La integración vertical hacia atrás tiene que ver con la fabricación de chips. Antes los chips lo hacían empresas externas y ahora Apple lo hace, ¿cierto?, con sus propios recursos. Y también una integración hacia adelante es porque ellos tienen sus propias tiendas minoristas. Apple tiene sus propias tiendas donde venden sus productos, por ejemplo. Y una productora de papel también podría tener integración vertical, ya sea integración vertical hacia adelante o integración vertical hacia atrás. La integración vertical hacia atrás tiene que ver con la elaboración de pasta celulosa, por ejemplo. Ya no le compro la celulosa a la empresa, sino que ahora yo hago la propia, hago mi pasta celulosa para poder hacer la producción de papel. O también compré mis predios y yo hago la tala de árboles.
integración atrás y mucho más atrás, ¿cierto? Y una integración vertical hacia adelante podría ser de que voy a fabricar un papel para el cliente final y no hacia un distribuidor, por ejemplo. ¿Bien? Ok, hagamos un break para poder seguir. Son las 7:20. ¿Les parece que volvamos a las 7:30? 19:30, volvemos para la parte final. Ya nos queda poquito. ¿Ya? 7:30, volvemos. Ya, ok. Estamos de vuelta. ¿Hay alguna duda antes de seguir? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe, todo claro. Seguimos. Nos queda poquito. Ya. Bien. Vamos a hablar ahora entonces sobre el almacenamiento. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito sobre el almacenamiento. Entonces, una pregunta que uno se debe hacer al momento de hablar de almacenamiento es que ¿las empresas necesitan el almacenamiento y el manejo de materiales como parte del sistema de logística? Y la respuesta lógica es que sí, ¿cierto? Obviamente necesitamos el almacenamiento. ¿En qué caso no se utilizaría el almacenamiento? Cuando la demanda es igual a la producción, ¿cierto? Si la demanda es igual a la producción, claramente no tendría que hacer el almacenamiento, no tendría que realizar esta actividad de almacenar. Pero sabemos que eso no pasa, ¿cierto? Sabemos de que existen variables, ¿ciertos? Externas que en algunos casos podría ser, o sea, en el mejor de los casos y en el caso ideal, nuestro pronóstico de demanda debiese ser similar a la producción. Pero ¿qué pasa cuando esos modelos no conversan? ¿Qué pasa cuando tengo mayor demanda que la producción? Ahí estamos en un problema. Y ese problema es porque voy a tener quiebres de stock. No voy a ser capaz de suplir la demanda, porque la demanda es mayor. Entonces me equivoqué en hacer el pronóstico de la demanda. Pero el caso contrario, ¿qué pasa cuando la demanda es menor a la producción? Voy a tener stock, voy a generar inventario. Entonces, ese inventario que se genera, tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de poder gestionarlo de la mejor manera posible. ¿Okay? Entonces, esto, lo que ustedes ven ahí como foto, es un rack de almacenamiento. Entonces, imagínense la importancia de poder saber específicamente dónde están los productos. Porque imagínense si un cliente hace un pedido, que eso se llama picking, donde yo preparo la orden y tengo que ir a buscar a estos racks. Y si no tengo claridad dónde está el producto, voy a perder tiempo, voy a incurrir mayores costos y por lo tanto, ¿cierto? El almacenamiento no sería eficiente. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos en este punto es hacer una buena gestión del almacenamiento. Entonces, ¿cuáles son los costos que uno puede incurrir en el almacenamiento? Van a ser dos.
dos costos, y esos son los costos que también los vamos a volver a tocar cuando veamos la gestión de inventario. Y estos costos son, por un lado, el costo de almacenamiento, de mantener una unidad en mi bodega, cuánto me cuesta mantener una unidad en mi bodega en un año, por ejemplo, y el otro tiene que ver con el costo de manejo o preparación, y tiene que ver, ¿cierto?, con los costos de ir a buscar el producto, sacarlo, moverlo hasta el lugar de destino, ¿cierto?, que puede ser el andén donde se va a ir finalmente, se va a cargar el producto al camión. Entonces, cuando uno genera estos inventarios, obviamente ustedes pueden pensar, bueno, si tengo mayor stock, voy a incurrir en mayores costos, porque tengo este costo de almacenamiento y tengo el costo de manejo. Pero muchas veces estos costos pueden ser compensados por los costos de transporte, de producción y de compras. Por ejemplo, si yo voy a generar mayor inventario, mayor stock, es porque estoy aprovechando economías de escala, porque si compro en mayor volumen, el costo de adquisición de la materia prima disminuye. Y por otro lado, ¿cierto? Si es que estoy trabajando bajo un sistema de producción por lotes o un sistema masivo o en línea, tengo que producir a grandes volúmenes porque el costo de cambiarme de una línea a otro es mayor. Entonces tengo que producir en masa y obviamente si produzco en masa voy a producir mucho más de lo que necesito y ahí viene lo que tengo el stock, que se genera, el inventario. Y por otro lado también ese costo, ese mayor costo, podría estar compensado en los costos de transporte. Por ejemplo, si produzco poco volumen de producción y no alcanzo a llenar el camión con los productos, claro, el costo de transporte va a ser superior porque no se va a camión lleno. Entonces también si es que yo genero mayor inventario, mayor stock, pueden ser estos costos compensados con los costos de transporte, producción y de compras. Entonces, este sistema de almacenamiento, nos tenemos que preocupar del almacenamiento, propiamente tal, como les decía, el primer costo es la acumulación de inventario en el tiempo, cuánto me cuesta mantener esta unidad en un año, y por otro lado, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos del costo de manejo manipulación, que es la segunda componente del costo, que también nos vamos a revisar cuando veamos gestión de inventario. Y este costo de manejo manipulación se refiere a todas las actividades de carga y descarga del traslado de productos hacia y desde diversas ubicaciones dentro del almacén. Cuando, por ejemplo, me llega un pedido, una orden, un picking, yo la preparo, ¿cierto? Y ese costo de manipulación es porque estoy buscando el producto que el cliente nos pidió. Entonces tengo que preparar ese pedido que genera un costo. Una vez que yo ya sé, ¿cierto?, de que tengo mi almacenamiento, tengo mis costos, ahora tenemos que preocuparnos de la distribución. ¿Cómo llego, ¿cierto? ¿O cómo voy a hacer el transporte desde mi bodega hacia mi centro de distribución, por ejemplo, o desde mi centro de distribución hacia el cliente final? Entonces, la distribución también es un punto crítico en la cadena de suministro porque el costo del transporte puede representar hasta el 25% del costo de los productos. Entonces, acá tenemos que también decidir, otra decisión crítica en la cadena de suministro, bueno, ¿cuáles son los medios de envío por los cuales yo voy a hacer esta distribución? De modo de que no se me escapen los costos. Entonces tenemos opciones de hacer un transporte por carretera o hacer un transporte por ferrocarril o hacer transporte aéreo o transporte por vías navegables, por tuberías o por transporte multimodal. ¿Ya? Más adelante vamos a ir a ver en detalle cada uno de estos medios de envío. Entonces, cuando uno tiene un canal de distribución y me voy a preocupar de la logística,
por ejemplo, mover desde el proveedor hacia la fábrica, eso se llama logística de entrada. Claro, uno lo podría hacer por transporte aéreo, marítimo o terrestre. O si me voy a preocupar de el movimiento desde mi fábrica hacia mi centro de distribución, que eso se llama logística de salida, ¿cierto? También la distribución podría ser a través de los medios de transporte aéreo, marítimo o terrestre. O del centro de distribución al mayorista también. Uno va a decidir por qué medio de transporte va a ser este movimiento de productos. Entonces, antes de hacer la distribución, antes de mover, ¿cierto?, el producto de un punto a otro, me tengo que preocupar de la gestión del despacho, que es lo previo, preparar el pedido. Y esta preparación del pedido es lo que se llama una orden o picking. Y el picking, ¿cierto?, es una orden de trabajo donde está definido, ¿cierto?, cuál es el pedido que tengo que preparar. Entonces, ese pedido que lo voy a preparar, yo me tengo que preocupar de hacer un buen embalaje, etiquetar las mercaderías, y el control acá es fundamental. Acá también tenemos que tener o definir distintos KPI para la entrega y el destino. Como buenos ingenieros comerciales, ¿cierto? Sabemos de que lo que no se mide no se mejora. Entonces, siempre tenemos que tener indicadores de gestión en todos los procesos críticos. Y la gestión del despacho es un proceso crítico. Imagínense qué pasaría si es que hacemos mal una orden. Preparamos el pedido y este pedido se va a China, por ejemplo, y nos equivocamos. No era el producto que el cliente pidió. ¿Quién asume ese costo? Un tremendo problema, ¿cierto? Entonces, por eso es crítico y poder definir cuáles son los indicadores de gestión para asegurarme de que esta orden o esta preparación va a ser lo que estaba esperando el cliente. Entonces, la gestión del despacho son varias etapas que uno tiene que ir trabajando. Primero, ¿cierto? Tengo que seleccionar la mercadería. Tengo que ir, ¿cierto?, al rack donde está la mercadería, buscarla, seleccionarla y traerla. Una vez que la tengo que preocuparme del embalaje y el etiquetado. Tengo que hacer un control para poder definir cuál es el destino, dónde se va a ir este producto. Preocuparme de toda la documentación necesaria para poder despachar el producto al andén. Una vez que está en el andén, ¿cierto?, me preocupo de la verificación del pedido que esté correcto, un segundo control, hago la paletización, porque los palets, ¿cierto?, son unidades estándar o formas estándar de poder llevar el producto, como también es los containers. Los palets miden 1 metro por 1,20. Entonces, todos los palets son iguales, y eso permite, ¿cierto?, estandarizar el despacho. Tengo que embalar, tengo que etiquetar finalmente y, por último, llevarlo a la estiba del camión. Y ahí está el proceso previo para poder hacer la distribución. Entonces, cuando uno ya hizo el picking, entonces ahora dependiendo de la red logística que yo tenga, uno podría tener modelos de consolidación o carga fraccionada. Entonces, ¿qué significa un modelo de consolidación? Supongamos de que nosotros tenemos 4 plantas y cada planta hace productos distintos, y el diseño de mi red logística es que yo voy a tener un solo centro de distribución. Entonces, del fabricante A, del fabricante B, del fabricante C y del fabricante D, voy a trasladar los productos que sean necesarios, y obviamente el transporte puede ser de distintas capacidades, cada uno de ellos, y todo eso lo consolido en el centro de distribución. Por eso se llama un modelo de consolidación. Tengo muchas fuentes, ¿cierto? Y esas fuentes se consolidan en un único centro de distribución, en uno o más, podría ser, obviamente, y hago la consolidación, yo ahora tengo un transporte más grande, que hace una mayor capacidad, y ese
ese modelo de consolidación, finalmente este camión grande, por así decirlo, va a llegar hacia mi cliente final. Imagínense si no hacemos esta consolidación, si no existe este centro de distribución, al cliente final le van a llegar 4 camiones. Y eso no es eficiente porque finalmente si sumamos el costo de transporte va a ser mucho mayor si es que hacemos este modelo de consolidación para que un único camión pueda llegar hacia mi cliente. Esa es la lógica de la consolidación. Pero también podría ser caso contrario, fraccionar la carga. También podría ser un modelo logístico. ¿Y cómo funciona la carga fraccionada? Por ejemplo, ahora tengo solamente una fábrica y esa fábrica, ¿cierto? Produce todos los productos. Tengo mi camión de un gran tonelaje y eso lo llevo a mi centro de distribución. Y ahí hago la operación contraria. Fracciono la carga, la desconsolido. Y como voy a tener múltiples clientes, desde el centro de distribución pueden salir transportes más pequeños, camionetas, por ejemplo, o camiones más pequeños, que cada uno va a ir a un destino distinto. ¿Ok? Y eso es, Profe, ¿sí? Claro. una duda, pero eso depende, el modelo de consolidación o carga fraccionada depende solamente de la cantidad de clientes que uno tenga. Depende de Porque la cantidad de clientes, va a ujú, depender de la cantidad de fabricantes, va a depender si voy a tener, cuántos centros de distribución voy a tener, va a depender de si voy a trabajar con minorista, mayorista, son muchas variables que uno tiene que considerar. ya. ¿Para allá Sí, iba tu pregunta o me iba a preguntar por otro, desde otro punto de vista? ¿No? no, sí, porque, o sea, está bien porque en el de consolidación mostraba como varias fábricas y que se unían, o como un ejemplo así, como que se unían en uno. Y Claro, ahí en un como que centro de salía distribución uno y o más de un ahí, centro de distribución, por ejemplo. claro, y ahí va como a un cliente. O uno Pero o más, la, también podría ser. ah, ya. Y ahí puede haber una mezcla de consolidación y carga fraccionada. Por supuesto que también podría haber. Estos modelos no son rígidos. Acá yo lo que te estoy mostrando es para que tú te hagas una idea de qué es lo que podría pasar. Si tengo múltiples fábricas Mm. y menos clientes, claro, podría tener uno o más centros de distribución donde se consoliden y también podría hacer una mezcla, podría consolidar una parte y desconsolidar otra parte y hacer cargas fraccionadas porque voy a tener múltiples clientes. Va a depender mucho de la red logística. Acá este es el modelo teórico para que tú entiendas de que puede haber un modelo de que tengo fábricas, muchas fábricas, lo consolido en un centro de distribución o más de un centro de distribución. Por ejemplo, si pensamos en Chile, por ejemplo, puedo tener un centro de distribución para la zona norte, un centro de distribución en la zona sur y un centro de distribución en la zona austral. Y voy a tener múltiples clientes. Entonces, el modelo es el mismo. Múltiples fábricas llegan a este centro de distribución macrozonal y desde este centro de distribución macrozonal lo puedo dividir en múltiples clientes, que podría ser eso, por ejemplo. Una mezcla entre consolidación y carga fraccionada. ¿Podría ser una mezcla? Claro que podría hacerse una mezcla, de todas maneras. Todo va a depender de cómo sea el diseño de la red logística. Ok, profe, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Muy bien, con esto entonces vamos a dejar la clase hasta acá y ya la próxima semana nos vamos a preocupar ya de la última parte de la cadena de suministro que tiene que ver con la distribución. Y ahí vamos a hablar sobre un tema muy importante que se llama el efecto látigo, que cómo va a influir los pedidos de los clientes hacia el proveedor, cómo va a influir la información que viene hacia atrás por los pedidos que se van haciendo hacia atrás, cómo eso influye en el proveedor, que es finalmente quién es el que sufre el efecto látigo. Y también vamos a ver los distintos indicadores para poder determinar cuándo una cadena de suministro es eficiente o no. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana.
Muy bien. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Alguna palabra de cierre? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no hay comentario, entonces, dejamos la clase hasta acá. Les deseo éxito en la semana, lo que resta de semana, ya queda poquito, ¿ah? Hay que tener la energía necesaria. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y los espero el próximo jueves. Cuídense, que estén bien. Chao. Chao, profe. Vale, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao.